Lo que me parece un poco alucinante es que todas las navidades armamos el pesebre todo tierno y ahora resulta que es returbio entrar al pesebre. Bienvenidos a una de las series más esperadas de la historia de este canal. Después de mucho soñar, conoceremos al fin Israel, tierra de conquistas, tierra de conflictos, pero sobre todo Tierra Santa. Iremos tras los pasos de Jesús visitando los lugares que recorrió en su primera venida, comenzando por el comienzo, la ciudad de Belén. Veremos con nuestros propios ojos el pesebre donde Cristo nació y también el campo de los pastores, donde los ángeles anunciaron que el Mesías había llegado. Pero primero tienen que saber esto, y es que viajar de Argentina a Israel no es cosa sencilla. No hay vuelos directos y lo que más nos convenía en precio y tiempo era hacer una escala en Estambul, Turquía, antes de llegar a Tel Aviv. Para el momento de nuestro aterrizaje, apenas 20 horas pasaron desde que salimos de casa. Estamos cansados, tenemos sueño, pero no hay tiempo que perder porque temprano en la mañana nos espera nuestro primer destino. Nos vamos... ¿A dónde? A Belén. ¿Qué pasó en Belén? Nació. Buena. Nadip? David, yes. How are you? All right. Hello, everybody. Your passport with you? Yes, we have the two of us. Two passport. Sure. Mientras viajamos, Nabil nos cuenta que podrá acompañarnos solo hasta cierto punto, ya que para los judíos no está permitido cruzar a Belén. Pero para un segundo, ¿cómo? ¿Cómo que no está permitido? Bueno, esa fue mi reacción. Verán, Belén, la ciudad donde nació Jesús, la ciudad del rey David, está ubicada a tan solo 9 kilómetros de Jerusalén, la capital del Estado de Israel. Sin embargo, la misma se encuentra en territorio palestino. Pero, ¿qué significa que sea Palestina? ¿Por qué los judíos no pueden cruzar aún estando tan cerca? ¿Qué podría sucedernos a nosotros al entrar a una zona de guerra? Para responder todo esto, debemos viajar en el tiempo. En 1948 tuvo lugar uno de los eventos más increíbles de la historia reciente, la creación del Estado de Israel. Después de siglos de dispersión, al fin la nación judía tenía un territorio donde asentarse. Pero había un problema. Esas tierras no estaban vacías. Tenían habitantes, familias de diferentes orígenes que en algunos casos llevaban siglos ocupando ese lugar. Es así que varias guerras sucedieron y en cada una de ellas el vencedor siempre resultaba ser Israel. Fue así que poco a poco a lo largo de los años y de las batallas, Israel ha ido incorporando importantes ciudades bíblicas como Galilea, Samaria y Jerusalén, pero no Belén. Belén está en territorio palestino y la tensión se siente en el aire. Es así que nos tocará cruzar ahora una de las fronteras más peligrosas del mundo. Bueno, tenemos que hacer el cruce de frontera hacia Palestina y se siente muy extraño. Fíjense cómo cambia absolutamente el, contexto, clima. Y empezás a caminar estos pasillos. Lo que me parece un poco alucinante es que todas las navidades armamos el pesebre todo tierno con un montón de colores y tal. Y ahora resulta que es returbio entrar al pesebre. Ahí está el cartel de salida de Israel. Y aquí es donde nos desean buen viaje. Ahí está Sofi. Es como una cárcel. O sea, es literal una cárcel y se siente la tensión. Ahí ya hay un cartel en árabe. No hay más letras hebreas por acá. Y fíjense el pasillo enorme que hay que cruzar. ¿Qué sensaciones tenés? Estoy en un lugar que no tendría que estar. Se siente peligroso, pero no estás haciendo nada malo. Simplemente estás cruzando una frontera, sí. La frontera más peligrosa del mundo. ¿Qué? Esa es la de Corea del Norte y Corea del Sur. Otro cruce más. Y bueno, parece que ya estamos. Bueno, fue bastante tranquilo. Nada extraño. En ese momento no lo sabíamos, pero estábamos a punto de vivir una de las situaciones más estresantes de todo el viaje. Este grupo que está aquí es conocido como los taxistas de Belén.
Verán, la mayoría de empresas de turismo contratan un chofer del lado israelí y luego otro al que encuentras del lado palestino, ya que ninguno de ambos grupos puede cruzar al otro lado. Conocedores de esta situación y impulsados por una necesidad económica, este grupo de taxistas espera a cada turista que cruza la frontera para ofrecerles de manera muy intensa y poco amable llevarlos hasta la Basílica de la Natividad, el lugar donde nació Jesús. Bueno, las sensaciones son horribles, gente. Recién cruzamos y todos los taxistas que estaban al costado se nos abalanzaron como si fuésemos carne de cañón. Fue una situación súper incómoda, como que nos rodearon entre 4 o 5. El contacto que nos estaba esperando acá, Ali, no aparece, no contesta el teléfono, así que estamos del lado palestino del asunto buscando a alguien que nos oriente y que nos ayude un poco, pero no estuvo bueno. La cara de Sophie lo dice todo. Mientras tanto, yo intentaba comunicarme con Ali, nuestro contacto que debía recogernos a este lado de la frontera. Bueno, el pánico es absoluto y es total. Supuestamente nos tenían que estar esperando acá, pero no hay nadie, tenemos que seguir caminando. Nos dicen que sigamos a la gente. No hay gente que seguir, básicamente estamos solos con un montón de taxistas que nos miran como un perro hambriento, un pedazo de carne. Así que nada, ahora supuestamente nos van a venir a buscar acá, pero de verdad que la experiencia es bastante tétrica. Ahí está nuestra community manager que tenía que captar el contenido para Instagram en vertical, pero que se asustó demasiado como para sacar el celular. Nunca estuve en estas situaciones y menos teniendo como que, no sé, trabajar con el celular, o sea, primero quiero saber en dónde estoy parada, tipo, si me va a pasar algo, no, o sea, literalmente cruzamos la frontera y muchos taxistas como que dicen, where you from, where you from, where you from, ¿cómo pará, loco, pará? Finalmente, nuestro palestino y amable amigo llegó a recogernos. Tocaba dejar atrás el trago amargo para dirigirnos ahora sí al pesebre de Belén. En el camino pudimos observar el muro de la separación, una barrera de 800 kilómetros que rodea Jerusalén y divide Palestina de Israel. Estar de este lado verdaderamente se siente como estar en una prisión. Amigos, amigas, hemos llegado a nuestro primer destino, la Basílica de la Natividad, el lugar donde nació Jesús. Bueno, está repletísimo de gente, como todos los lugares sagrados. Debo decir que todavía tenemos el corazón como bastante acelerado, ¿o no? Estamos bajando de a poquito. Estamos bajando de a poquito. Mientras nos acercamos a la entrada siguiendo a Ali, déjenme recordarles que este video es el primer episodio de la serie Lo de David en Israel. Suscríbete para no perderte ninguno. Entramos ahora sí por fin al pesebre. ¿Notaron cómo tuvimos que agacharnos? Verán, esta basílica es una de las iglesias más antiguas del mundo y como tal ha soportado conflictos y reformas de toda índole. Es así que podemos ver cómo la parte inferior de los arcos data del periodo bizantino del siglo VI, mientras que las partes superiores son de estilo románico del siglo XII. La puerta no fue reducida sino hasta el siglo XVI y aunque simboliza la humildad ya que todos deben doblar rodilla para entrar al espacio donde nació Cristo, lo cierto es que fue hecho para evitar que los invasores ingresaran a caballo o con armas al lugar sagrado. La Iglesia Católica. Bajo estas escaleras está el lugar donde nació Jesús. Debo decir que la experiencia fue todo menos placentera. El lugar es muy pequeño y la cantidad de gente era simplemente demencial. Todos quieren tocar la estrella de 14 puntas, ubicada según la tradición en el sitio exacto donde María dio a luz. Pero más allá de las estatuas, el arte y la increíble estructura que rodea el lugar, cuando pude verlo con mis ojos y tocarlo con mis manos, caí en cuenta que no era nada más
que una simple cueva. Y es que recordemos la historia. Según la Biblia, Jesús nació en una cueva o gruta que servía de establo para los animales en la ciudad de Belén, cerca de Jerusalén. Allí lo acostaron en un pesebre, una especie de cajón donde se ponía el alimento para el ganado. María y José no encontraron otro lugar donde alojarse porque la ciudad estaba llena de gente que había ido a empadronarse por orden del emperador romano. Allí en una cueva presumiblemente húmeda y fría, Dios se hizo hombre. Y como dijo C.S. Lewis, hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo entero. Hicimos una necesaria parada para almorzar. Allí, nuestro guía nos contó sobre la vida ahí. Él viene de una familia cristiana palestina que habita la zona desde el siglo XVI. Muchas generaciones han pasado viviendo en esta tierra y pudimos ver en sus ojos el cansancio y el dolor que atraviesan día a día los palestinos. Verán, como cristianos debemos orar por Israel y por la paz de Jerusalén, pero también debemos orar por ellos, por gente real como vos y como yo, que está atrapada sufriendo en medio de este conflicto. Pero volvamos a la camioneta porque nos espera la última estación en Belén, el campo de los pastores. Bueno, acá estamos en el campo de los pastores. ¡Wow! Un segundo, ¿qué es el campo de los pastores? Bueno, según la tradición cristiana fue acá donde los ángeles anunciaron a los pastores la buena noticia del nacimiento del Mesías. Los pastorcillos de Belén, que cantamos en cada villancico. El sitio está formado por varias cuevas naturales que se usaban como refugio para los rebaños de ovejas aún en tiempos bíblicos. Acá hay una pequeña iglesia con murales verdaderamente increíbles que recuerdan lo que sucedió en este lugar hace tanto tiempo atrás. Es un lugar mucho más tranquilo, mucho más relajado. Hay gente, está bastante concurrido, pero no al nivel que no podés respirar. Bueno, por supuesto es un lugar mucho menos importante, ¿no? O sea, sí, los pastores acá recibieron la anunciación, pero el nacimiento fue en otro lado. Bueno, esta es la entrada. ¿Escuchan? Hay gente adorando. Esta es la entrada del lugar donde supuestamente los ángeles le anunciaron a los pastores que había nacido el Mesías. Es súper loco la distancia que hay entre acá y Jerusalén. Son solamente unos 9 kilómetros. Por eso tiene sentido cuando en la Biblia leemos que de acá cruzaron a Jerusalén para preguntarle a Herodes si había nacido el rey de los judíos y luego volvieron hacia este lugar donde había nacido Cristo. Una de estas cuevas se convirtió en una capilla hermosa llamada la Iglesia de los Ángeles. En su interior se pueden ver hermosos mosaicos que representan la escena de la Anunciación y el nacimiento de Jesús. Las imágenes hablan por sí mismas. Ya hemos conocido Belén, el lugar donde nació Jesús. En el siguiente episodio iremos a Nazaret, la pequeña aldea donde creció y vivió hasta el comienzo de su ministerio. Visitaremos la casa de María, su madre, y la de José, su papá. No te lo pierdas cuando lo estrenemos. No te olvides que Jesús te ama y yo también. Chao.